palabra y continuar avanzando versículo a versículo en esta serie de mensajes basados en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Como hemos visto desde el inicio de esta serie, la iglesia de Corintio era una iglesia rica en dones, pero profundamente afectada por la mentalidad de la cultura. Es por ello que el apóstol Pablo intenta corregir algunos problemas que siguen siendo una realidad en la iglesia del siglo XXI. Por tanto, mis hermanos, es importante tener presente todas estas enseñanzas para que en la medida de lo posible y con la ayuda del Espíritu Santo podamos estar preparados para enfrentarlos de manera bíblica. Recordemos que en los capítulos del 1 al 4, Pablo confrontó las divisiones, el orgullo y la falsa sabiduría que había desplazado la centralidad de la cruz. Luego, en los capítulos del 5 al 6, vemos que Pablo trata tres problemas que se presentan como el resultado de la tolerancia al pecado y la falta de disciplina en la iglesia. El primer problema lo vimos en el capítulo 5, donde se nos muestra un caso escandaloso de inmoralidad tolerada dentro de la congregación. El segundo problema lo vimos la semana pasada en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 1 al 11, donde hermanos estaban llevando a otros hermanos ante los tribunales incrédulos. Una situación que él mismo define como una vergüenza. Y eso evidenciaba que habían olvidado quiénes eran en Cristo y a qué reino pertenecían. Ahora, al llegar al pasaje de 1 Corintios 6, del 12 al 20, el cual estaremos hoy, veremos cómo Pablo aborda el tercer problema, siendo este un síntoma de la misma enfermedad espiritual, el cual no era simplemente un problema de conducta, sino el producto de una teología distorsionada. Algunos en Corintio habían adoptado consignas que sonaban espirituales, pero eran profundamente carnales. Habían llegado a pensar que porque eran personas espirituales, lo que hicieran con el cuerpo no tenía mayor relevancia. Después de todo, decían, el cuerpo es pasajero. Pero fíjense que esas ideas, esa manera de pensar no era nueva, pues en el mundo griego antiguo circulaba la idea de que el cuerpo era una prisión, era una tumba del alma. Se menospreciaba lo material y se exaltaba lo espiritual. Y desde esa falsa espiritualidad, algunos estaban justificando la inmoralidad sexual. Incluso había quienes visitaban prostíbulos de la época, argumentando que lo que ocurre en el cuerpo no afecta la vida con Dios. Pero hermanos, lo que está en juego aquí no es simplemente una cuestión ética, no es solo un debate sobre límites morales, está en juego el evangelio mismo. Porque cuando se distorsiona la comprensión de la libertad cristiana y del cuerpo, se termina distorsionando la obra redentora de Cristo. Si el cuerpo no importa, entonces, ¿qué significa que el Hijo de Dios tomó carne? ¿Qué significa que resucitó corporalmente? ¿Qué significa que nosotros esperamos la redención de nuestro cuerpo? Pablo entonces no responde con moralismo superficial, no se limita a decir eso está mal. Él responde con una teología profunda, con una teología bíblica. Nos habla del señorío de Cristo, de la unión con Él, del cuerpo como templo del Espíritu Santo y del precio de nuestra redención. Nos recuerda que la libertad cristiana no es una licencia para pecar, sino poder para glorificar a Dios. Hermanos, vivimos en una cultura que tiene como lema mi cuerpo, mi decisión. Una generación que fragmenta lo espiritual de lo físico, que piensa que la fe pertenece al ámbito privado mientras el cuerpo pertenece al ámbito del deseo. Así que mis hermanos, ¿hasta qué punto la iglesia está siendo persuadida de esa mentira? ¿Hasta qué punto cristianos aceptan la barbaridad del aborto? ¿Hasta qué punto dentro de los llamados hijos de Dios hay quienes se están comportando como se comportaban los corintios? ¿Estamos entendiendo nuestra libertad y nuestro cuerpo a la luz del Evangelio o a la luz de la cultura que nos rodea?
Porque no basta afirmar que somos cristianos. Debemos examinar si nuestra manera de vivir, incluso en lo más íntimo, refleja que Cristo es nuestro Señor. Así que les invito a que vayamos juntos a 1 Corintios, capítulo 6, versículos del 12 al 20. 1 Corintios, capítulo 6, versículos del 12 al 20. Dice así la palabra del Señor: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. He titulado el mensaje de esta mañana, Más allá de lo lícito. Más allá de lo lícito. Como les mencioné, el pasaje es parte del mismo llamado que se nos hace desde el capítulo 5, el de vivir de manera consistente con el evangelio que profesamos, entendiendo que nuestra identidad presente en Cristo, nuestra unión con Él y el precio de nuestra redención deben transformar radicalmente la manera en que entendemos la libertad, la sexualidad y el uso de nuestro cuerpo. Porque el evangelio que nos salvó no solo nos dio un nuevo estatus delante de Dios, nos dio un nuevo Señor, un nuevo poder y un nuevo propósito para vivir. Y si hemos sido comprados por precio y unidos a Cristo, entonces nuestra vida, incluyendo nuestro cuerpo, este debe ser para la gloria de Dios. Así que, teniendo en mente este contexto, veamos por medio de este pasaje tres cosas importantes que debemos tener presente, recordar y afianzar si queremos tener una vida que glorifique a Dios. Así que lo primero que este pasaje nos quiere enseñar, recordar y en su defecto afianzar es, número uno, nuestra verdadera libertad cristiana. Nuestra verdadera libertad cristiana. Y eso lo vemos entre los versículos del 12 al 14. Cuando abordamos este fragmento de la Escritura, encontramos un texto que a menudo es mal interpretado y por lo general es usado como una carta blanca para la complacencia y para el libertinaje, cuando en realidad es un manifiesto de verdadera libertad. La razón por la que esto sucedía en Corintios y sigue sucediendo hoy día es porque se posee una teología distorsionada que alimenta esas conductas. Porque, hermanos, detrás de cada pecado persistente hay siempre una mentira teológica que lo sostiene. Escúchese bien. Detrás de cada pecado persistente hay siempre una mentira teológica que lo sostiene. Fíjense que Pablo comienza citando lo que parece haber sido un eslogan popular en Corintios. Dice en el versículo 12, todas las cosas me son lícitas. Esta no era una frase inventada por libertinos paganos. Muy probablemente era una tergiversación de la propia enseñanza apostólica, pues el mismo Pablo había proclamado en Gálatas 5:1 que para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Pero como sucede tantas veces, la carne toma una verdad gloriosa y la convierte en una excusa para pecar. Corinto era una ciudad saturada de pluralismo religioso, comercio acelerado y una moralidad relajada.
En ese ambiente, la idea de libertad podía deslizarse fácilmente hacia el libertinaje, algo que es muy común hoy en día. Algunos en la iglesia habían concluido que, puesto que ya no estaban bajo la ley como sistema de méritos, el cuerpo era moralmente indiferente. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no niega la libertad cristiana, la redefine. Cuando Pablo escribe que todas las cosas le son lícitas, mas no todas convienen. Pablo utiliza la palabra convenir, que implica algo provechoso, algo útil, que contribuye al bienestar espiritual. Por eso la pregunta del creyente no es meramente, ¿tengo derecho a esto? Sino, ¿esto edifica mi alma? ¿Esto me conforma más a Cristo? Por otra parte, fíjense que Pablo añade un segundo correctivo cuando dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Aquí la ironía es evidente. Los que proclamaban su libertad estaban en realidad siendo dominados por sus impulsos. Porque, hermanos, podemos decir que somos libres, pero si no podemos dejar aquello que practicamos y que nos aparta de Cristo, entonces no somos libres, somos esclavos. Romanos 6 lo explica con claridad. Hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de la justicia. No pasamos de la esclavitud a la independencia, sino de un amo tiránico como el pecado a un Señor misericordioso. La verdadera libertad cristiana no es autonomía absoluta, es la capacidad por el Espíritu de vivir bajo el señorío de Cristo. Permíteme preguntarte algo esta mañana. ¿Hay algo en tu vida actualmente que te esté dominando? Tal vez no sea algo escandaloso. Puede ser la adicción a las pantallas, que es muy común hoy día, que te consume horas y horas de tu vida. Puede ser la aprobación de los demás o un hábito aparentemente inofensivo que erosiona tu comunión con Dios. Querido hermano, si algo controla tu voluntad y desplaza el señorío de Cristo, entonces esa libertad de hacer o ser se ha convertido en tu cadena. Si algo de lo que haces está estorbando el tiempo que debes dedicarle al Señor, entonces el ejercicio de esa libertad se ha vuelto tu prisión. Y podemos convencernos de nuestro derecho a ser libres, así como los corintios, pero estaríamos autoengañándonos. Por eso Pablo continúa en el versículo 13 con otro lema diciendo, las viandas, es decir, los alimentos, para el vientre y el vientre para las viandas. El razonamiento de este lema era que, así como el hambre se satisface comiendo, el deseo sexual debe satisfacerse sin carga moral. Es decir, reducían la sexualidad a un simple impulso biológico, como los animales. Pero aquí Pablo desmonta una falacia diciendo que el sistema digestivo es temporal, que Dios destruirá tanto el vientre como las viandas. El estómago y la comida pertenecen al orden transitorio de todas las cosas. Pero luego introduce una distinción decisiva. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Hermanos, esta verdad confronta directamente el pensamiento de la época. Contrario a lo que sugerían las corrientes filosóficas, el cuerpo no es una cárcel para el alma, ni mucho menos un envase desechable. Pues al mirar a Génesis, el libro de Génesis, recordamos que el cuerpo fue diseñado por Dios y declarado bueno desde la creación. Por tanto, bajo el nuevo pacto debemos entender que nuestro cuerpo le pertenece al Señor por partida doble, no solo por el derecho de su creación, sino por el precio de nuestra redención. Cuando el texto afirma que el Señor es para el cuerpo, está afirmando algo profundamente consolador. Cristo no vino a salvar espíritus incorpóreos, vino a redimir personas completas. La encarnación misma es la refutación suprema del desprecio del cuerpo. El Verbo se hizo carne, y esa carne resucitó. Y aquí Pablo introduce el argumento definitivo, al decir, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Hermanos, la ética cristiana se ancla en el porvenir. La resurrección de Cristo no es un detalle secundario, es la garantía de nuestro destino corporal.
como lo desarrollará en 1 Corintios 15, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Si el cuerpo fuera irrelevante, Dios no lo habría resucitado. Si fuera despreciable, no lo glorificaría. Lo que hacemos con nuestro cuerpo hoy tiene consecuencias eternas. No estamos tratando con algo que será descartado, sino transformado. Esta verdad que proclamamos hoy choca frontalmente con la sabiduría de este siglo. En el mundo antiguo pretendían enseñarnos que el cuerpo no era más que una cárcel para el alma, un envase desechable, un estorbo para el espíritu incluso. Pero la Escritura, mis hermanos, nos cuenta una historia diferente. Tu cuerpo no es una prisión, es una obra maestra diseñada por las manos de Dios y declarada buena en el amanecer de la creación. Pero hay más. Bajo el nuevo pacto, ustedes deben comprender, yo debo comprender, que nuestro cuerpo le pertenece al Señor por un doble derecho. Él es suyo por creación, pero también es suyo por redención. Nosotros no solo simplemente fuimos formados en el vientre, nosotros fuimos comprados en el Calvario. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que debemos abandonar esa mentalidad minimalista y libertina que solo busca el límite del pecado preguntando, ¿qué tiene esto de malo? Esa no es la pregunta del Hijo de Dios. La pregunta debe ser, ¿glorifica esto mi Señor? ¿Fortalece esto mi comunión con aquel que me amó? ¿Refleja esto que mi cuerpo ni mi ser ya no me pertenece, sino pertenecen a aquel que murió por mí? Hermanos, la santidad no es una teoría para discutir, es algo que se vive, se manifiesta en lo que tus ojos ven, en lo que tus sentidos consumen, en cómo administras tu tiempo y en la reverencia con la que tratas tu cuerpo. En una cultura que idolatra la estética externa mientras trivializa la pureza interna, el cristianismo debe recordar que su cuerpo tiene un destino eterno. Y si hoy al examinar tu corazón a la luz de la palabra descubres que has sido dominado por hábitos oscuros o deseos desordenados, no te desesperes. El mismo Cristo que nos exige santidad es el mismo Cristo que se entregó en la cruz para romper de una vez y para siempre las cadenas del pecado. Su resurrección no solo es una promesa para el futuro, es el poder presente que hoy te capacita para decir no a la carne y sí a la gloria de Dios. Querido hermano, tu cuerpo pertenece al Señor resucitado. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos opera en ti por el Espíritu Santo. No negocies con esclavitudes que Cristo ya venció. La libertad cristiana no es el derecho de hacer lo que queremos, es el privilegio glorioso de vivir bajo el señorío de aquel que nos creó, nos redimió y nos resucitará. Y no hay libertad más profunda, más segura y más gloriosa que esa. Y es profunda, segura y es gloriosa porque estamos unidos a Cristo. Por eso la segunda cosa que enseña este pasaje es, número 2, nuestra unión sagrada con Cristo. Nuestra unión sagrada con Cristo. Al avanzar en este capítulo, llegamos a uno de los argumentos más solemnes que el apóstol Pablo presenta en toda la carta. Si en los versículos anteriores nos enseñó que nuestra libertad está bajo el señorío de Cristo, ahora nos lleva a una realidad gloriosa de nuestra unión vital con Él. Fíjense cómo introduce el punto. Él le introduce diciendo, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Esa fórmula, no sabéis, aparece repetidamente en la epístola, como lo vimos en el mensaje anterior. No es simplemente una pregunta informativa, sino una pregunta retórica que se supone que ya tenían esa información. Los corintios conocían doctrina, pero estaban viviendo desconectados de ella. Y Pablo los confronta recordándoles algo
que debería haber estremecido sus conciencias. Sus cuerpos son de Cristo. Esto no es un lenguaje poético ni metafórico, porque cuando la palabra dice que somos miembros del cuerpo de Cristo, utiliza una palabra que es la misma que describe las partes del cuerpo vivo: brazos, manos, pies. Pablo está apelando a la doctrina central de la unión con Cristo, esa verdad que atraviesa el Nuevo Testamento. En Romanos 6 se nos dice que hemos sido unidos a Él en su muerte y en su resurrección. En Efesios 1:2 se nos presenta como incorporados a Cristo, nuestra cabeza. En Efesios 5 se nos describe como su cuerpo, el cual es del Señor. No estamos simplemente asociados con Cristo, estamos vitalmente unidos a Él por el Espíritu Santo. Y nótese bien, mis hermanos, que Pablo no espiritualiza esta unión como si fuera algo abstracto y desligado de lo físico. En una cultura marcada por el dualismo que consideraba al cuerpo irrelevante o inferior, el apóstol afirma que nuestros cuerpos mismos son miembros de Cristo. Donde tú vas, lleva contigo esa unión. Lo que tus ojos miran, lo miran como miembro de Cristo. Lo que tus manos hacen, lo hacen como miembros del cuerpo de Cristo. No existe una vida privada neutral. En base a ese argumento que Pablo formula, establece una pregunta en el versículo 15 al decir: ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Hermano, Pablo no andaba con tonterías. Pablo hablaba claro y directo. Dice claramente que tomar lo que pertenece al Hijo de Dios y unirlo a la inmoralidad sexual no es simplemente una debilidad, es una incongruencia espiritual profunda. La respuesta es tajante: de ningún modo. En el original, de ningún modo es la negación más fuerte posible. Es como decir, eso es imposible, eso es impensable, eso es intolerable. Luego, para sostener su argumento, sigue diciendo en el versículo 16: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, citando a Génesis 2:24, los dos serán una sola carne. Pablo nos lleva al diseño creacional de Dios desde el principio. Desde el principio la unión sexual fue establecida dentro del pacto matrimonial como una unión integral, no meramente biológica, una sola carne. No significa solo contacto físico, implica una entrega que involucra el cuerpo y la persona. La sexualidad no fue diseñada como entretenimiento, fue diseñada como expresión de pacto. Los corintios estaban trivializando el acto sexual, reduciéndolo a un impulso fisiológico comparable al hambre. Pero Pablo demuestra que esa comparación es falsa. Comer no crea unión personal. El acto sexual sí. Comer no implica una entrega de pacto. La sexualidad, según el diseño de Dios, sí lo hace. Sigue diciendo en el versículo 17: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. La palabra unirse implica pegarse, adherirse firmemente, como algo soldado. Así como la unión sexual crea una sola carne, la unión con Cristo crea una comunión espiritual real y profunda. Participamos vitalmente de su vida. Somos lo que somos en Cristo. Su espíritu, hermano, habita en nosotros. Su vida fluye en la nuestra. Esto nos conecta con toda la historia redentora. En el Antiguo Testamento Israel es descrito como la esposa de Jehová. En el Nuevo Testamento la iglesia es la novia de Cristo. Efesios 5 toma Génesis 2 y lo aplica a la relación entre Cristo y su iglesia. El matrimonio apunta hacia una realidad mayor. Por eso la inmoralidad sexual no es solo una falta ética, es una traición simbólica a la fidelidad del pacto. Si todavía no he sido claro, mi hermano, déjame decirte lo que esto significa.
Significa que el pecado sexual no es un asunto privado ni trivial. Nuestra cultura dice que mientras haya consentimiento no hay problema. Pero la Escritura afirma que el creyente no se pertenece a sí mismo. Lo que haces con tu cuerpo afecta una realidad espiritual profunda. No es simplemente una caída moral. Es intentar unir lo que pertenece a Cristo con aquello que Él aborrece. Y aquí debemos examinarnos con honestidad. Porque el problema de la inmoralidad no comienza en el cuerpo, mis hermanos. Comienza en la teología que conocemos. Comienza en la mente. En el conocimiento que tengamos de Dios. Cuando olvidamos quiénes somos en Cristo, comenzamos a vivir como si nuestra identidad estuviera definida por nuestros impulsos y no por nuestra unión con Él. Pero, amados hermanos, esta verdad no es solo una advertencia, es también una esperanza. Porque el Evangelio no nos deja sin salida. Cristo tomó sobre sí nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero. Como dice 1 Pedro 2:24, Él fue tratado como infiel, cargó con nuestras impurezas y fue separado para que nosotros pudiéramos ser unidos eternamente a Él. Así que si hoy estás luchando con tentaciones persistentes, recuerda, no luchas desde la derrota, sino desde la unión en Cristo. El mismo Espíritu que te unió a Cristo es el que te capacita para mortificar el pecado, como enseña Romanos 8:13. No peleamos solos, mis hermanos. Peleamos como alguien que ya pertenece a Cristo. Iglesia, hemos sido unidos al Hijo Eterno por gracia soberana. No somos dueños autónomos de nuestro cuerpo. Somos miembros de Cristo. Pidamos al Señor que nuestras decisiones, nuestros afectos, nuestras emociones, nuestros hábitos reflejen la dignidad de esa unión. Porque vivir en pureza no es simplemente obedecer una norma, es honrar una comunión sagrada con aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Hasta ahora hemos visto cómo esta sección de la Escritura nos recuerda dos verdades que debemos tener presentes como cristianos. Número uno, nuestra verdadera libertad cristiana. Número dos, nuestra unión sagrada con Cristo. Y ahora, para terminar, nos va a recordar parte de algo que nuestro hermano Portillo ha venido tratando en los estudios bíblicos. Y es que el número 3, nuestro cuerpo es templo. Nuestro cuerpo es templo. Después de mostrarnos que somos miembros de Cristo y estamos unidos a Él por el Espíritu, Pablo desciende de la cumbre teológica al mandato pastoral urgente. Él dice, huid de la fornicación. Noten bien la contundencia del imperativo. No dice reflexionen sobre ella. No dice dialoguen con la tentación. Dice huid. El verbo está en presente imperativo. Manténgase huyendo. Sería la traducción en el español. Hay pecados que se resisten de frente, como cuando Santiago nos dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ante la seducción de la inmoralidad sexual, la estrategia bíblica no es la confrontación prolongada, sino la retirada inmediata. La escena de José en Génesis 39 es el comentario narrativo perfecto. Cuando fue acusado por la esposa de Potifar, dejó su manto y salió corriendo. Esa huida no fue debilidad, fue sabiduría espiritual, fue temor de Dios encarnado en una acción concreta. Ahora, Pablo parece decirlo con suma urgencia. Pablo añade, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pablo no está minimizando otros pecados, esto hay que dejarlo claro. Pablo no está minimizando otros pecados ni está negando que tengan efectos devastadores en sí mismos. Está señalando la singularidad de este pecado. La inmoralidad sexual involucra el cuerpo de una manera que contradice directamente su diseño creacional y su redención en Cristo. No es solo el uso indebido de una facultad, es la profanación de una realidad sagrada, mi hermano.
Y luego hay personas que se preguntan por qué alguien que cae en adulterio o fornicación queda excluido de determinados roles del ministerio. Las personas minimizan el pecado, o mejor dicho, ese pecado, diciendo, es que nadie es perfecto. Eso es cierto, pero el Señor establece lo que para Él es útil. Y una mancha como el adulterio incapacita para roles concretos en la iglesia. Recuerden el hilo conductor de todo el argumento. Nuestro cuerpo es miembro de Cristo. Nuestro cuerpo está unido al Señor. Entonces, cuando alguien incurre en inmoralidad sexual, no está simplemente quebrantando una norma externa. Está actuando contra la realidad misma de lo que es en Cristo. Es una traición que afecta la integridad personal en lo más íntimo. Porque la sexualidad fue diseñada para expresar una unión de pacto, no para alimentar nuestros deseos pasajeros. Pero el apóstol no se detiene ahí. Eleva el fundamento aún más alto al decir en el versículo 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? La palabra que usa para templo no es la que describe los patios exteriores, sino el naos, el santuario interior, el lugar santísimo. Bajo el antiguo pacto, ahí se manifestaba la presencia especial de Dios. Solo el sumo sacerdote entraba ahí una vez al año, con sangre expiatoria. Y ahora, bajo el nuevo pacto, cada creyente es descrito como ese santuario. El Espíritu Santo no solo visita, Él mora, no solo acompaña, habita permanentemente. Lo que en el desierto estuvo en el tabernáculo, luego estuvo en el templo de Jerusalén, ahora reside en el creyente redimido. En Juan 2 el Señor dijo que Él era el verdadero templo y unidos a Él participamos de esa realidad gloriosa. Hermanos, la presencia de Dios ya no está confinada, como bien explicado en nuestro hermano Portillo, a un edificio. Está en su pueblo y en cada uno de sus redimidos. Y eso debe cambiar radicalmente nuestra ética. La santidad no se fundamenta en reglas arbitrarias, sino en la inhabitación divina. Introducir impureza deliberada en el cuerpo es como intentar levantar un ídolo en el lugar santísimo. Es olvidar quién mora allí. Por eso Pablo, entendiendo la importancia del asunto, acepta como quien dice un golpe final contra toda pretensión de autonomía al decir en el verso 20 que no somos de nosotros porque fuimos comprados por precio. Y aquí usa un lenguaje que se usaba en el mercado de esclavos. En el mundo romano, comprar implicaba adquirir propiedad legítima. Pablo toma esa imagen y la aplica a nuestra redención. No nos pertenecemos, hemos sido adquiridos. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y cuál fue el precio? La Escritura lo aclara, 1 Pedro 1, 18 a 19. Dice: no fuimos comprados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio de tu cuerpo, el precio de mi cuerpo, el precio de todo aquel redimido, costó la vida del Hijo Eterno de Dios. La cruz, mi hermano, no es simplemente un símbolo inspirador, fue una transacción redentora. Fuimos rescatados de la esclavitud del pecado para ser posesión exclusiva de Dios. Hermanos, no obedecemos para ser comprados, obedecemos porque ya hemos sido comprados. La santidad no es una moneda de cambio para ganar el favor divino. Es la respuesta agradecida de quien ha sido rescatado a tan alto costo. La redención no nos dio autonomía, nos dio un nuevo y bondadoso dueño. Por eso Pablo cierra el argumento con una conclusión gloriosa al final del versículo 20. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Todo lo anterior nos lleva a una sola cosa, y es a glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Porque somos su templo, porque el Espíritu mora en nosotros, porque hemos sido comprados con su sangre. Por tanto, glorifiquemos a Dios.
Hermanos, más claro imposible. Nuestros ojos, nuestras manos, nuestra sexualidad, nuestros hábitos, nuestras decisiones privadas, todo debe reflejar que pertenecemos a Cristo. Romanos 12:1 expresa esta misma verdad de la siguiente manera, al decir que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. La adoración no termina cuando salimos de estas cuatro paredes. Comienza allí cuando nadie nos ve. Y esto confronta a esa mentira que se está colando dentro de la iglesia por parte de una generación perversa que dice mi cuerpo, mi decisión. No, hermano, mentira del diablo. Tu cuerpo tiene dueño, fue comprado con sangre. La verdadera libertad no se encuentra en la autonomía absoluta, sino en la sumisión gozosa al señorío de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Ahora, ¿qué implica esto de manera práctica? Bueno, implica en primer lugar que debemos huir activamente, no jugar con la tentación. Si hay relaciones, conversaciones, plataformas o hábitos que alimenten impureza, la respuesta bíblica no es administrarlos mejor, sino alejarnos radicalmente. Jesús mismo dijo en Mateo 5 que si tu ojo te es ocasión de caer, seas implacable, sácalo, porque te conduce al pecado. Ahora bien, no es literalismo mutilador, es determinación santa. En segundo lugar, implica vivir con conciencia del templo. Antes de permitir que algo entre por tus ojos o por tu mente, pregúntate, ¿esto honra la presencia del Espíritu que mora en mí? Hermano, solo esa pregunta, hecha con temor reverente, puede reorientarnos muchas veces hacia mejores decisiones. Si tenemos presente eso, podremos tomar mejores decisiones, podemos tener mejores actitudes y podemos tener mayor gozo. En tercer lugar, implica vivir con memoria redentora. La santidad se fortalece cuando el corazón no olvida el precio que fue pagado. Cada vez que la tentación susurre promesas engañosas, responde con la verdad del Evangelio. Yo no me pertenezco, he sido comprado. Recordar el precio que pagaron por nosotros no debe producir culpa, sino gratitud reverente. Y la gratitud, cuando es genuina, se convierte en obediencia gozosa, mi hermano. Y si al abordar este pasaje te sientes avergonzado y sabes que has fallado, que has profanado el templo de una u otra manera, no huyas de Cristo, huye hacia Cristo. El mismo precio que te compró es el que te limpia. La sangre que pagó tu rescate también purifica el templo. Primera de Juan 1:9 nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. La gracia no minimiza el pecado, pero sí lo vence con una limpieza real y restauradora. Amada iglesia, somos templo, somos posesión adquirida, somos pueblo redimido por sangre. Que cada decisión corporal, cada acto privado y cada expresión pública proclamen la verdad de que pertenecemos a Cristo. Y que nuestros cuerpos comprados y habitados por Dios sean glorificados, no por temor servil, sino por gratitud profunda ante un amor tan alto, tan santo y tan costoso. Para concluir, amada iglesia, recordemos que el problema en Corintio no era simplemente una conducta desordenada, era una comprensión torcida de libertad y del cuerpo. Por eso Pablo no ofreció moralismo superficial, sino teología redentora profunda. Nos recordó que somos libres, sí, pero bajo el dulce y buen señorío de Cristo. Que estamos unidos a Él, que somos templo del Espíritu Santo, que hemos sido comprados por precio. Esa es nuestra identidad. Esa es nuestra dignidad, esa es nuestra responsabilidad. Por tanto, glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo. Que nuestra vida no se rija por la pregunta mínima, ¿me es lícito?, sino por la confianza gozosa y visible de que pertenecemos a Cristo. Y que nuestro Señor y Salvador eterno sea el que lleve toda la gloria por los siglos de los siglos.
Vamos a orar.